Perfecto, ahí estamos grabando. Bueno, chicos, se ve, ¿no? ¿Esto? Dejaste de compartir, Luis. Sí, sí, sí. En un momento sin querer bloqueé el Windows y dejé de compartir. Porque el modo presentación se pone con control L y apreté inicio L, que es bloquear Windows, básicamente. Bueno, bienvenidos a la clase número 5 de métodos numéricos. Sí, es la clase número 5 porque tuvimos ese par de clases de introducción a software. Es el equivalente al cuatrimestre pasado para los que están recursando a lo que era la clase 3, ¿sí? Les cuento para que sepan. Lo que vamos a estar viendo en esta clase, ¿sí? Son lo que se llama un grupo de métodos que se suele denominar como métodos abiertos, ¿sí? Que son un grupo de métodos para encontrar raíces de funciones. ¿Se acuerdan que la clase pasada estuvimos viendo cómo encontrar raíces de funciones con un conjunto de métodos que se llamaban métodos de corchete? A veces también los llaman métodos cerrados a eso, ¿sí? Porque para encontrar la raíz lo que uno tiene que proponer es un intervalo cerrado donde se cumpla la condición del teorema bolzano, o sea que haya un cambio de signo básicamente, ¿no? ¿Recuerdan? Voy a suponer que sí. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, esta clase lo que vamos a estar viendo es otro conjunto de métodos, ¿sí? Que son los que se llaman métodos abiertos. La particularidad de estos métodos tiene que ver con que en general, ¿sí? Son más efectivos que los métodos cerrados. No siempre, ¿sí? Pero en general sí, vamos a decirlo así. ¿Sí? Y otra de las particularidades que tienen los métodos abiertos, ¿sí? O que los hacen bastante más interesantes que los métodos cerrados, ¿sí? Es que no necesitamos tener un intervalo cerrado para encontrar la raíz, ¿sí? Sino que vamos a estar encarando tres métodos en esta clase que lo que nos van a permitir es buscar raíces de funciones sin la necesidad de saber en qué intervalo está esa raíz a priori. ¿Se acuerdan que para los métodos anteriores uno medio que tenía que darle un rango donde haya un cambio de signo y de esa forma se aseguraba que haya una raíz en el medio? Entonces uno decía, por ejemplo, entre 2 y 5 hay una raíz. Ahora vamos a encontrar exactamente dónde está o con mayor precisión o menor precisión. Bueno, en este caso no necesariamente necesitamos saber que hay una raíz entre 2 y 5 para encontrar una raíz. ¿Se entiende la diferencia fundamental con los métodos? Vamos a suponer que sí y voy a seguir. Bueno, algunas consideraciones a tener en cuenta, ¿sí? De nuevo, lo mismo, esta clase no lo puse como primer diapositiva. Lo que les decía que los métodos numéricos son métodos que nos permiten hallar de forma aproximada, ¿sí? La solución a un problema. En este caso nuestro problema es encontrar la raíz de una función. ¿Por qué encontrar la raíz de la función es un problema que nos interesa? Porque como bien Javi remarcó en la clase pasada, y por ahí lo hablamos un poquito en esta clase también, encontrar la raíz de una función no necesariamente quiere decir encontrar cuando esa función vale 0, sino es equivalente a buscar cuando una función toma un valor determinado cualquiera que sea de nuestro interés, ¿sí? Porque uno con un pequeño cambio, acomodando un poco las funciones, puede encontrar cuando, por ejemplo, una función vale 53, si quiere, en vez de cuando vale 0. Entonces, el problema es importante el encontrar los ceros por eso mismo, porque haciendo unos pequeños cambios uno puede encontrar cuando la función tome cualquier valor, ¿sí? Bueno, otra de las consideraciones que tienen los métodos abiertos es que vamos a necesitar sí o sí una condición inicial. Y esta condición inicial, en el 90% de los casos, ¿sí? Nos va a hacer que nuestro problema converja bien o diverja, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de la condición inicial que uno ponga, puede ser que llegue rápido a la raíz o puede ser que no llegue nunca a la raíz, ¿sí? Entonces es fundamental tener en cuenta que existe esto que son las condiciones iniciales y ver cómo operar con esas, o sea, ver cómo elegir esas condiciones iniciales a la hora de resolver un problema determinado, ¿sí? Bueno, otra de las consideraciones que hay que tener en cuenta o que es muy remarcable es que si bien en general son más rápidos, ¿sí? No necesitamos tener un intervalo cerrado donde encontrar la raíz, los métodos abiertos pueden tener problemas de convergencia. ¿Qué quiere decir esto? Puede pasar o que converja muy lento, ¿se acuerdan como el caso de la falsa posición que yo había dado un ejemplito que convergía muy lento? Bueno, acá puede pasar algo así, o también puede pasar que no converja nunca. Hay casos particulares donde nunca va a converger, ¿sí? Nada.
De todas maneras, estos métodos existen, se usan, ¿sí? Porque en general son mucho más rápidos que los métodos cerrados, pero bueno, hay que tener estos cuidados. Y los tres métodos que vamos a estar viendo en esta clase son el método del punto fijo, ¿sí? El método de Newton-Raphson y el método de la secante. De estos tres métodos, el más conocido es el del medio, lo van a encontrar en todos lados, digamos, cuando alguien habla de métodos numéricos, creo que es el ejemplo número uno de un método numérico, el método de Newton-Raphson. Se usa muchísimo. Pero bueno, vamos a empezar por otro, porque me parece que entendiendo la idea de punto fijo, entender el resto de los métodos es un poco más sencillo. Así que vamos a empezar por punto fijo. Bueno, la idea de punto fijo es la siguiente. Dada una función f a la que nosotros queremos hallarle el cero, vamos a operar con esa función f de tal manera que podamos obtener una ecuación como la que se muestra acá, g de x igual x, ¿sí? Esto es muy parecido a lo que hizo Javi la clase pasada, cuando transformó para hacer que, por ejemplo, encontrar dónde una función vale 4, ¿sí? Lo que hizo básicamente fue, en vez de igualarla a 0, la igualó a 4 y despejó para que le quede igualada a 0. Bueno, acá vamos a estar haciendo más o menos lo mismo, pero con la idea que es que en vez de que quede igualada a 0, nos quede igualada a x, ¿sí? Y de esa forma, lo que nos va a permitir es nosotros tener una función que nos va a permitir calcular un candidato, ¿sí?, a raíz nuevo en base a un candidato viejo. Haciendo básicamente esto que está acá. Evaluando el candidato viejo dentro de la g, ¿sí?, me va a dar una nueva x y esa nueva x va a ser mi nuevo candidato a raíz. Bien. ¿Cómo hacemos esto? La forma más fácil y más rápida de hacerlo es directamente, si tenemos f de x igual 0, le sumamos x en ambos términos y me queda f de x más x igual x. Entonces este f de x más x lo paso a llamar g de x, ¿sí? Y básicamente llego a la ecuación de iteración, si quieren, que me va a decir a mí cómo es el nuevo candidato en función del candidato viejo, ¿sí? Reemplazo acá xy y acá xy y me tiene que dar el xy más 1, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que estamos haciendo gráficamente? Gráficamente lo que estamos haciendo es esto. Nosotros tenemos una función, ¿sí?, que es esta, a la cual le queremos encontrar la raíz, y lo que hacemos es a nuestra función le sumamos x, ¿sí?, y lo igualamos a x. Eso quiere decir, dibujamos la nueva función, que es esta que está acá, ¿sí?, curva, y esta recta de acá es la recta y igual x, que es lo que estaría en el otro lado de la igualdad, ¿sí? Entonces, básicamente, cuando planteamos esta igualdad, estamos buscando la intersección entre estas dos curvas. Una de las curvas es la recta igual x y la otra es la curva g de x, ¿sí? La intersección de estas curvas es cuando la f, ¿sí?, de la que yo partí, toca el 0, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo es, cuando nosotros le ponemos una condición inicial x0 en nuestra g, me va a dar un x1, ¿sí? Estamos haciendo básicamente esto. Estamos partiendo de este punto, venimos y nos paramos en la función acá. Cuando nos paramos en la función acá, nos movemos hacia allá y nos paramos en la recta acá. Entonces ahora, con este nuevo x1 vamos a calcular un x2. ¿Cómo? Volviendo a la función g. Entonces bajamos hasta la función g, ¿sí?, y calculamos un nuevo x, ¿sí?, que en este caso va a ser x2. Para eso nos dio esta altura, ¿sí? Entonces nos movemos en la x para acá y se va repitiendo este proceso. Se ve como intuitivamente esto va apuntando hacia el puntito este, que es donde yo tengo el 0 de la f, o la intersección entre la g de x y la función y igual x. Sí, se ve, se ve. ¿Alguien entiende ni goma de lo que le estoy hablando? ¿Alguien puso algo en el chat? Sí, se ve por ahí. Bien, perfecto. Bueno, entonces la idea es un poquito esta, es bastante sencilla, ¿sí? Porque agarramos cualquier función f, le sumamos a x y le igualamos a x, ¿sí? Y ya está, tenemos, si quieren, cómo calcular paso a paso un nuevo candidato, ¿sí? Este método, igual que los próximos dos que vamos a ver, y los dos métodos que vimos en la clase pasada, ¿sí?, son todos métodos iterativos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos calculando un nuevo candidato a solucionar mi problema en función de un candidato anterior, haciendo cuentas con ese candidato anterior, ¿sí? Eso es lo que define un método iterativo. Bueno, para que se entienda un poquito más la idea de cómo funciona el punto fijo, ¿sí?, voy a contarles por arriba un ejemplo, ¿sí? Y en este caso
como ejemplo, elegí la función f de x igual e a la menos x, ¿sí? Que es esta función azul que está dibujada acá, a nuestra izquierda, ¿sí? Entonces nosotros queremos hallar el cero de esta función, que si lo miramos gráficamente está por acá, entre 0,5 y 1, más cerca del 0,5 que del 1. Supongamos que a ojo es un 0,6, por ponerle nombre a ojo, ¿sí? Bueno, lo que tenemos que hacer para aplicar el método del punto fijo, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es construir nuestra nueva función g de x, ¿sí? Pero recuerden que para construir esta g de x, la forma más fácil es directamente sumarle x, ¿sí? Entonces, si yo a mi f de x le sumo x, obtengo esta función g. G de x igual e a la menos x, ¿sí? Hasta ahí estamos. Y lo que voy a estar haciendo ahora es, básicamente, buscar la intersección entre esta nueva función g de x, ¿sí? Y la función y igual x, que es la recta roja esta que está acá. ¿Se entiende? Bueno, esa intersección la vamos a estar buscando de forma numérica, claramente, ¿no? Porque si no, si la quisiésemos despejar de ahí, básicamente es como despejar de acá. No vamos a poder, en este caso en particular. Ulises, Sí, consulta, para aclarar el panorama. Entonces vos al agregarle el X de los dos lados, estás construyendo la misma, no estás construyendo, estás dando a entender que es la misma intersección. claro, a ver, estás respetando. Si yo le sumo x a izquierda y a derecha, ¿sí? Estoy respetando la igualdad. Yo lo que quiero encontrar es f de x igual 0, que es este punto que está acá, ¿sí? Si yo tengo f de x igual 0, lo que puedo hacer es a f de x le sumo x y a 0 le sumo x, y la igualdad se respeta porque estoy sumando lo mismo de los dos lados, ¿sí? Entonces, lo único que estoy haciendo es ordenar las cosas de cierta manera que sea sencillo para mí encontrar un nuevo candidato, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo hago esto, cuando tengo g de x igual x, le estoy diciendo, bueno, este va a ser mi nuevo x si acá pongo mi x viejo, ¿sí? Entonces tengo una función a la cual, evaluándola, obtengo un nuevo candidato, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bien. Hasta ahí estamos. ¿Alguien tiene otra pregunta? No, está Perfecto, entonces seguimos con el ejemplo. Bueno, supongamos que elegimos una condición inicial, ¿sí? Cualquiera, en este caso en particular para el ejemplo, yo elegí la condición inicial x0 igual 2. ¿Por qué? Porque tenía ganas. No está tan lejos de la raíz, va a funcionar, yo sé que va a funcionar, así que elegí esa condición, ¿sí? La pregunta es, ¿cómo calculo mi nuevo candidato? ¿Sí? Acá yo lo que voy a estar haciendo es, por un lado, calcular el candidato y por otro lado voy a estar calculando el error relativo, ¿sí? De el paso, si quieren, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo calculo mi nuevo candidato? Bueno, dijimos que como yo tengo x igual a la g de x, para calcular mi nueva x, lo que agarro es pongo mi vieja x dentro de la g y lo que me devuelva va a ser mi nueva x, ¿no? Entonces, si yo evalúo con x igual 2, g de 2 es e a la menos 2. ¿Sí? Si yo lo calculo con la computadora, e a la menos 2 es 0,1353 y siguen los números, digamos. Lo dejo ahí, pero los números siguen, ¿sí? Que es este puntito violeta que dibujé acá. Bueno, una vez que yo tengo esto, ya tengo mi nuevo candidato a función x1, es 0,13. ¿Sí? Fíjense que pasé del 2 al 0,13, rapidísimo. ¿Sí? Si yo quiero calcular el error relativo que di en el paso, fíjense que me da 13,78. Esto es básicamente, agarro mi nuevo candidato a raíz, le resto el viejo candidato y lo divido todo por el nuevo. Siempre en módulo para calcular los errores porque el signo no me va a interesar, ¿sí? Esto quiere decir que es grandísimo el error. En el primer paso generalmente no tiene sentido analizar el error, vamos a ver que a partir de ahora va a empezar a disminuir. Si el error empieza a incrementar, quiere decir que estoy haciendo algo mal. Lo importante es ver cómo disminuye a medida que avanzan los pasos, ¿sí? Entonces, básicamente lo que estoy haciendo desde este punto, me estoy moviendo para allá, hasta la recta y igual x, ¿sí? O sea, partí de este valor, 2, subo hasta la curva g de x, ¿sí? Una vez que me paro en la curva g de x, me muevo horizontalmente hasta la recta y igual x, ¿sí? Hasta este puntito que está acá, y ahora con este valor vuelvo a subir a la g de x, ¿sí?
De acá me moví para acá y de acá me volví a mover para acá. Acá, cuando vuelvo a subir a la g de x, lo que estoy haciendo es volver a evaluar la g de x, pero mi nuevo candidato a raíz, que ahora era x1, que vale 0,1353. ¿Sí? Si x1 vale 0,1353, x2 vale g de x1, que me termina dando 0,8734. Básicamente es agarrar y evaluar e a la menos x en 0,1353. ¿Sí? Y subí hasta acá. Hasta acá estamos. Si calculo el valor del error relativo de nuevo, ¿sí? Va a ser mi nuevo candidato a raíz menos mi viejo candidato a raíz dividido el nuevo candidato a raíz. Y ahora me da 0,8451. ¿Sí? Ven que antes era 13, ahora es 0,84. Vamos bien, porque antes era 13.000% y ahora es 84% mi error. Vamos bien. ¿Sí? Seguimos. Perdón, ¿me repetís cuáles eran lo que estoy realizando ahí para calcular el error? Bien, este que está acá es mi nuevo candidato a raíz. ¿Sí? Es x2, mi nuevo candidato a raíz. Y este que está acá es mi viejo candidato a raíz. En este caso, x1. ¿Sí? 0,1353. El mismo que usé para meter acá dentro la g. Para calcular el error relativo del paso, uno agarra el candidato nuevo, le resta el candidato viejo y lo divide por el candidato nuevo. ¿Sí? Nuevo menos viejo sobre nuevo. Ah, gracias. ¿Sí? Bueno, si seguimos con el algoritmo, lo que tengo que hacer ahora ¿qué es? Bueno, yo ya estoy parado en este punto, me voy a volver a mover horizontalmente hasta encontrar la recta y igual x. Solo que ahora no me voy a estar moviendo hacia la izquierda, me estoy moviendo hacia la derecha, ¿no? Y voy a estar parado por acá, donde tengo el mouse. ¿Sí? Bueno, me muevo hasta acá y ahora sobre este punto tengo que evaluar la función g de nuevo para el nuevo candidato. ¿Sí? Evalúo la función g de nuevo y ahora estoy parado acá. ¿Sí? En el valor... Creo que no me gusta. Está bien. No dije nada. Sí, está bien. Estoy en 0,87, ¿sí? Y evalúo la g. Evalúo la g y me da 0,4175. ¿Sí? Ven que estoy por debajo del 0,5. Hasta ahí estamos. Calculo el error relativo, lo mismo que antes, agarro el nuevo candidato a raíz 0,41, le resto el viejo candidato a raíz 0,87 y lo divido por el nuevo candidato. ¿Sí? Fíjense que acá el error me dio que volvió a subir. Pero sigamos avanzando porque que suba uno o dos pasos seguidos no pasa nada. El problema es que suba constantemente. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí. Bien. Sí. Vuelvo a calcular otro candidato a raíz. ¿Sí? Fíjense cómo yo partí del valor 2 y cada vez me estoy acercando más a este punto que era donde yo tengo la solución. ¿Sí? Al principio me moví bastante para atrás, pero ahora me estoy acercando, ¿no? O sea, estoy más cerca que en este paso, por ejemplo, y más cerca que en este paso también, que en el primero y en el segundo. ¿Sí? Si calculo mi nuevo candidato, lo que tengo que hacer es volver a buscar la intersección con la recta y igual x, o sea, moverme para allá. ¿Sí? Este paso en el cual yo me muevo horizontalmente, cuando uno lo hace en la computadora, no es nada, es directamente decirle mi x nuevo es este. ¿Sí? Eso es la gracia de usar el punto fijo con la función evaluada igual a x. ¿Sí? Eso después lo vamos a hablar más en detalle por ahí. ¿Sí? Entonces, ahora me paro acá, ¿sí? Y vuelvo a evaluar la función, pero en este punto, que es 0,4175. Vuelvo a evaluar la función en 0,4175 y me da 0,6587. ¿Sí? Que es este punto que está acá. Uli, Sí. lo que no entiendo bien es, o sea, ¿en qué momento estás calculando el error? Porque a veces lo haces con la imagen de la función, en este caso 0,6587, Bien. pero Buena pregunta, buen buscando nombre. ¿Cuál es la imagen de la función? ¿Cuál es la imagen y cuál es, si querés, el dominio de la función? Ese es el problema acá. Lo que uno está haciendo de cierta manera es mezclar la imagen y el dominio de la función, porque cuando uno dice g de x igual x y viene la analogía de tratarlo como una intersección entre la curva g y la recta y igual x, ¿sí? Mi imagen de la función en realidad sigue siendo mi dominio de la función, porque la recta y, o sea, y es igual a x. ¿Se entiende?
Entonces, si bien yo acá estoy calculando una imagen, ¿sí? En cada paso, como bien vos decís, este 0.87, este 0.41, son valores en la imagen, porque estoy evaluando la G, también es un valor en el dominio de la función que va a ser mi nuevo candidato a raíz. Y que voy a usar en el próximo paso, digamos. Exacto, va a ser mi candidato a raíz, que es el que voy a usar en el próximo paso. O si es el último paso, es mi candidato a raíz oficial, digámosle. ¿Sí? Claro. ¿Se entiende? Sí, Ulises, una vez que, en forma burda, si vos esa y igual x la acostás, tenés el y igual 0. O sea, encontrar el valor en x es encontrar el valor en esa recta, es encontrar el valor en fx. Claro, porque como la recta es igual a x, este punto de intersección de las dos curvas tiene el mismo valor para x que para y. ¿Se entiende? Sí, sí. A ver, acá vos está bien lo que me dijeron recién. Si querés, esto es la imagen de una función, sí, de la función g. Pero además de ser la imagen de la función g, es el punto en el dominio en el cual yo voy a estar trabajando en el siguiente paso. Por eso lo uso para calcular el error, porque en el error tengo que usar el punto en el dominio. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Estábamos ahí, creo, igual. Sí, Volví un par de sí. diapos para atrás, pero estábamos ahí. Bueno, entonces vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Ahora, mi i, acá, ¿sí? Este punto violetita tiene como coordenada i 0,6587. ¿Sí? Como este valor de i es el que yo voy a usar como nuevo candidato a x, ¿sí? Me voy a mover a buscar en la recta roja dónde está este punto. Ay, no, miento. El ejemplo terminaba acá, perdón. Pensé que seguía uno más. Entonces, lo que voy a estar haciendo es me voy a estar moviendo para acá, ¿sí? Y cuando me muevo acá, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a evaluar la g y me voy a parar acá, ¿sí? Fíjense que si continúo, ya estoy bastante cerca del punto de intersección, ¿no? Que habíamos dicho que estaba así a ojo en 0,6. ¿Sí? Se ve como si yo continúo con el algoritmo, lo que estoy haciendo es básicamente con este espiral me estoy metiendo al punto que a mí me interesa, que es este punto de intersección. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, esa es un poco la idea del algoritmo. Algo que quería agregar a los puntos, ¿sí? A lo que estuvimos haciendo recién, ¿sí? En el ejemplo, es lo siguiente. Lo que hice fue tomar los valores de los candidatos a raíces, ¿sí? Y graficar el valor de candidato a raíz en cada paso, ¿sí? En el paso 1, en el paso 2, en el paso 3, en el paso 4 y en el paso 5. ¿Sí? Entonces, yo los grafico, ¿sí? En el paso 1 mi candidato a raíz estaba en 2, ¿sí? En el paso 2 mi candidato a raíz estaba en... A ver, ya me olvidé. Ah, no, esto es... Ah, está bien. Lo que estoy haciendo es, en ese candidato agarré la función f y la evalué para ver cuánto vale la f en ese punto, ¿sí? Entonces, mi primer candidato era menos 2, cuando evalúo la f en menos 2 me da esto. En 2, no en menos 2, perdón. ¿Sí? Me da esto, ¿sí? Voy evaluando la f en cada candidato y voy obteniendo estos puntos, ¿sí? Se ve como yo estoy tendiendo a esta recta que es el 0, digamos, que sería evaluar la f en C, la f en algún x que me dé 0, ¿sí? Me estoy acercando. Lo único que está pasando es que a veces me acerco por abajo y a veces me acerco por arriba. Estoy o muy lejos o muy cerca, ¿sí? No sé si se entiende lo que quise graficar acá o los estoy confundiendo más con esto. No, no se entiende. Bueno, Y el segundo es lo mismo per módulo. exacto. Lo que hice en el segundo fue en módulo. ¿Por qué? Para ver si realmente me estoy acercando, ¿sí? Bueno, se ve que realmente me estoy acercando, ¿sí? Cada vez me acerco un poquito más suave, pero me voy acercando a esa recta. ¿Sí? ¿Se entiende? Perdón, este punto que está acá, que me da casi menos 2, es la f evaluada, sí, en el primer candidato que yo puse que era 2, ¿no? Porque acuérdense que la f de x era e a la menos x menos x. Entonces, e a la menos 2, uno podría decir que es casi 0, ¿sí? O es un número muy chiquito. Entonces, cuando evalúen la f me va a dar casi menos 2. Pero bueno, haciendo esto más que nada lo hice como para que veamos que yo, efectivamente en la función f, me estoy acercando, porque acá estoy trabajando con una función g, que bueno, está relacionado con la f de cierta manera, pero estamos perdiendo un poco de vista que lo que yo quería era el 0 de la función f y nada que ver con la función g, ¿sí?
Entonces, para eso eran estos gráficos, para ver que nosotros lentamente nos estamos aproximando a ese punto. Por acá, ¿cómo viene todo? Perfecto. Bien. Tengo otro ejemplo. ¿Quieren otro ejemplo? Bueno, Sí. Sí. Déjame tomar un mate. Disculpen, pero estoy con la garganta media partida al medio, así que necesito descansar entre bla y bla. Bien. Supongamos otra función. No me fijé en detalle, Javi me dirá después. Creo que el cuatrimestre pasado elegí esta función porque la raíz que vamos a terminar hallando es un número interesante, ¿sí? Uno de esos números particulares que aparecen en la matemática, que podría definirse como interesante. Pero bueno, la función con la que yo voy a querer hallar del cero ahora es una cuadrática. A ver, pausa y punto número 1. ¿Tiene sentido utilizar cualquiera de estos métodos para encontrar la raíz de una función cuadrática? Y si la puedo sacar a mano, más fácil sacar a mano, me parece. ¿Y cómo la sacarías a mano? Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo dividido por a. Le Y dije eso, muy rápido, pero creo que sí. más cara. O fórmula resolvente de cuadráticas, exacto. Si uno tiene una fórmula que le va a dar el valor exacto de la raíz, ¿sí? No se va a poner a utilizar un método numérico que va a hacer un montón de cuentas en el medio para hallar exactamente el mismo valor. En general no lo va a hacer, ¿sí? Uno va a ir y va a encontrar la forma más fácil. Este ejemplo en particular lo estoy dando porque se ve claro y uno puede hallar el valor real de la raíz, ¿sí? Con esa fórmula para comparar después con lo que le dé el método, ¿sí? De nuevo, todos esos, si quieren, todos esos problemas que los podemos resolver de una forma más fácil, siguen teniendo interés para nosotros en métodos numéricos porque nos van a permitir comparar el resultado con el valor real, ¿sí? Por eso. Bueno, entonces yo tengo esta f de x, x cuadrado menos x menos 1, ¿sí? Que tiene una raíz por acá, verán que es algo así como 1,6 a ojo, ¿no? Imagínense que anda por ahí. Para encontrar la raíz de esta función, voy a hacer lo mismo que hice antes, ¿sí? A mi función f le voy a sumar x y la voy a igualar a x. ¿Estamos de acuerdo? sí. Sí. Bien, entonces me va a quedar g de x igual x cuadrado menos 1. ¿Sí? Y acá dibujada la recta y igual x. ¿Sí? Recuerden que ahora en esta g nosotros no queremos hallar el cero de la función, que está bastante fácil hallar el cero de esta g, pero no nos sirve para nada el cero de esa g. Nosotros queremos hallar una intersección con la recta y igual x, ¿sí? Que está acá. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que hicimos antes, vamos a proponer un nuevo punto de partida o una nueva condición inicial, que casualmente la elegí en el mismo valor que antes porque me quedaba cómodo y fácil, ¿sí? Elegí el mismo valor que antes, y voy a empezar a aplicar el método del punto fijo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Tengo que ir a agarrar la g y evaluar en la g mi condición inicial. Recuerden que la g era x cuadrado menos 1. Bastante sencilla y fácil de memorizar, por eso no la anoto en ningún lado. Por eso, porque no me queda espacio en la diapositiva para anotarla. Entonces, si mi condición inicial vale 2, lo que tengo que hacer es agarrar ese 2, elevarlo al cuadrado y restarle 1. No sé por qué acá le puse un menos. Este menos no va, porque mi condición inicial es 2, no menos 2. ¿Sí? Como lo estoy elevando al cuadrado, ese menos lo pierdo, no pasa nada. ¿Sí? Y llego a que mi nuevo candidato a solución, x1 es igual a 3. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Se entiende, no? Yo vengo acá y subo hasta la función g. Subo a la función g, cuando miro la función g vale 3. Ok, listo. Entonces mi nuevo candidato a solución está acá. Mi nuevo candidato a solución, x2, con mi x1 que era 3. Evalúo la función g en 3 y ¿qué me da? 8. Me da acá. ¿Sí? Bueno, me alejo un poco del gráfico para calcular un nuevo candidato. Acá estaba el 8. ¿Sí? Tengo que volver a buscar la intersección con la recta igual x, ¿sí? Y calculo mi nuevo candidato. x3 es g de 8,
y me vale 63, porque es 8 al cuadrado menos 1. 8 por 8 es 64, menos 1 es 63. Y estoy parado acá. Bien, ¿qué pasa? ¿Sigo? ¿Cuánto va a valer mi próximo candidato a función? A raíz, perdón. Tengo que venir y evaluar 63 sí, 63 al cuadrado y restarle 1. Se me va a ir para cualquier lado, digamos. Basta. Hasta acá llegué. Claramente esto no está funcionando acá. ¿No? Sí, no sirve, cada vez se aleja más. O sea, claramente yo empecé y me estoy alejando. Y si sigo calculando se va a seguir alejando. Porque fíjense que esta función está creciendo cada vez más. ¿Sí? Y esta recta que está acá en rojo es la recta y igual x. Fíjense que achatada que quedó por la escala. ¿Sí? Acá voy de 0 a 100 y acá voy de 0 a 10. ¿Sí? Entonces, cada vez me estoy alejando más y más. Entonces, tenemos que parar acá y decir, che, pará, esto no me está sirviendo para nada. ¿Se entiende? Bueno, este es un problema que viene aparejado con el método del punto fijo, ¿sí? Que ahora vamos a ver algunas consideraciones para tener una idea de cuándo conviene o cuándo no conviene aplicar punto fijo. Pero bueno, esto que está pasando acá es lo que les dije al principio de la clase, ¿sí? Que estos métodos tienen el problema de que pueden llegar a diverger, ¿sí? O converger muy lento. En este caso en particular diverge, claramente. Porque cuando evalúe 63 al cuadrado me va a dar un número enorme. Como 3700 más o menos. Una cosa así, ¿sí? Entonces me voy a estar alejando muchísimo más. Y cuando evalúe 3700 al cuadrado me va a dar otro número enorme, ¿sí? O sea, no tiene sentido seguir con este problema porque claramente me voy a estar siempre alejando más y más. ¿Se ve eso? Sí. ¿Qué nos serviría para cuadrática entonces? Hay que tener unos cuidados. No es eso, digamos, lo que quiero que se lleven. Podría llegar a servir para una cuadrática. Depende también de la condición inicial que haya elegido. Por ahí con otra condición inicial funcionaba bien. Volviendo acá, fíjense. Sí. Ahí va la consulta. Entonces, si nosotros tuviéramos una cuadrática y aplicamos este método, pero no le prestamos atención a la gráfica en sí, Sí. ¿qué es lo que nos va a delatar que se está alejando? El error absoluto. Bueno, vos lo vas a poder ver en el error absoluto. Fíjate qué pasa si yo me paro acá, en este punto, ¿sí? Si yo quiero calcular el error absoluto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agarrar mi nuevo candidato a función. Mi nuevo candidato a raíz. Sí. Claro, no. Acá, en particular, Perdón, si uno mira el candidato a raíz en el dominio para evaluar el error, lo que va a estar viendo es que va a tender a ser 1 siempre el error. Y a medida que cambia el paso, el error sigue siendo 1. ¿No? Porque acá les va a dar 63 menos 8 dividido 63. Eso es 50 y pico dividido 63, 0,9 algo. ¿Sí? Si hacen otro paso que les dio 3700 menos 63 dividido 3700, es casi 1. ¿Sí? Siempre va a tender a 1 y no a 0. Claro, exacto. En vez de el error disminuir, ¿sí? O ir cambiando con los pasos, va a tender a 1, a fijarse en 1. Lo que uno puede hacer también es calcular el error con el valor en la imagen. Ahora, lo que tiene que tener en cuenta es que para calcular el error con el valor en la imagen, tiene que usar la imagen de la f, no de la g. ¿Sí? Entonces, agarrar el candidato y meterlo en la f de x, para ver lo que le da. Y ahí va a ver que el error se le hace enorme. No, tiende a 1 también, no dije nada. El error relativo tiende a 1. ¿Sí? Está bien, entonces ese error relativo sería como un criterio de parada para este método. Uno podría utilizar eso como criterio de parada, exactamente, sí. Si uno Hoy en un momento excedió de 1, ¿no? Sí. Generalmente pasa en los primeros pasos eso. En los primeros pasos puede pasar, sobre todo en el primer paso. ¿Sí? Después, en general es raro que pase, pero podría llegar a pasar. Pero sí, podría pasar. Perdón, estaba hablando y estaba muteado. Ahí va a tener mucho que ver. Fíjense que en el caso anterior se excedía de 1 porque estaba muy cerca de 0. Cuando se acercaba a 0, si se fijan, tiene sentido eso. Pero justamente cuando se acerca a 0, el error se vuelve muy grande. Pero si lo piensan que ahí viene a colación lo que remarcamos bastante con un libro de clases anteriores. Hay que tener
tomar con muchas pinzas el error relativo, porque un error relativo muy grande cerca de 0, en realidad no nos está diciendo mucho. O sea, que le esté cerrando por 500% a 0,1, bueno, en vez de 0,1 era 0,6. ¿no? Entonces, en ese caso no te aporta mucha información, entonces hay que tener cuidado con cómo trabajas el error y ser consciente de las cosas que pueden pasar, digamos. Bien, como dice Javi, el error relativo es relativo a mi, en este caso, candidato a raíz. ¿Sí? Si mi candidato a raíz es 0,41, el error relativo de 1 quiere decir que yo estaba más o menos entre 0,8 y 0,41, o 0,41 más menos 0,41, entre 0 y 0,8 y pico. Eso quiere decir ese error relativo. ¿Sí? Entonces, que el error relativo se vaya a 1 quiere decir no me está trayendo tanta información. Lo que uno podría hacer si quieren es mirar el error absoluto. Cuando vaya a ver el error absoluto, en este caso lo que estamos viendo es que si hago 63 menos 8 me dio 50 y pico el error. Y en el próximo paso me va a dar 1000. Y sigue creciendo y cada vez más. Entonces, che, algo está mal. Sí, seguro. Si no, otra de las opciones es usar como criterio de error, ver qué está pasando con la función f a medida que yo voy evaluando los puntos. Parecido a lo que hice acá. ¿Sí? Así como yo estoy evaluando la función g, puedo evaluar también la función f en cada candidato y ver que en valor absoluto esto vaya tendiendo a 0 y no vaya creciendo. Si yo hiciese este gráfico para este problema, disculpen, no lo hice, ¿sí? Pero hiciese este gráfico para este mismo problema, esta curva me va a dar exactamente al revés, me va a dar que está creciendo infinitamente, ¿no? Porque si quieren arranca valiendo, no sé, f de 3, después f de 8, después f de 63, ya se me fue a cualquier lado. Acuérdense que la f también es x cuadrado menos x más 1, entonces va a ser un número grande igual. ¿Sí? Como consideración o consejo es, si pueden, mientras están buscando los candidatos, vayan guardándose las evaluaciones de la función f para uno poder chequear después que pase esto y que no se me vaya al revés, que esté creciendo constantemente. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Sí, sí. Bien, perfecto. Ahora quería hablar o dedicarle 2 minutitos, ¿sí?, a un detalle que es el tema de convergencia del método de punto fijo. Este método en particular tiene un valor agregado muy interesante, ¿sí?, que a mí me parece que vale la pena contarlo por esto mismo, ¿sí? Este método tiene demostrada la convergencia del método bajo determinadas condiciones, y eso es fuertísimo, porque quiere decir que bajo determinadas condiciones yo voy a poder encontrar la raíz de la función, ¿sí?, siempre y cuando la función se comporte de determinada manera, ¿sí? A ver, no voy a hacer la demostración, no la vamos a hacer porque para mí escapa de lo que es el alcance del curso, ¿sí? Pero se puede demostrar, ¿sí?, que el error absoluto de la función... Disculpen, pero voy a mutear a alguien, no sé a quién. Javi, ¿sos vos? ¿Te puedo mutear? Te voy a bajar un poquito el volumen, así que si no te escucho, grita. Creo que era yo, Uli, ya me muteé. Bueno, gracias, perdón. A ver, se puede demostrar que el error absoluto del paso está relacionado al error absoluto del paso anterior multiplicado por la derivada de la función g, ¿sí?, en un punto intermedio entre mi candidato actual y mi candidato anterior, que es este epsilon, ¿sí? A ver, esto se puede demostrar, no lo vamos a hacer. Yo quería mostrarles la ecuación para que sepan, ¿sí? Pero algo que se desprende de esa demostración y de esta ecuación en particular, ¿sí?, es que entonces, si mi g' para cualquier epsilon es menor que 1 en módulo, ¿sí?, el error del paso siguiente va a ser menor que el error del paso anterior, ¿sí? Y esto en valor absoluto. Fíjense que esto no es el error relativo, es el error absoluto, ¿sí? ¿Se entiende eso? O sea, yo lo que estoy diciendo acá es, encontré una forma de, entre comillas, calcular cuánto va a valer mi error absoluto en el paso siguiente en función de cuánto vale mi error absoluto en el paso actual para el método. Bueno, digo entre comillas porque este epsilon nunca lo voy a conocer. Pero
Supónganse que yo agarro un intervalo para el cual yo sé que el valor absoluto de la función en módulo es siempre menor que 1. Bueno, si yo estoy trabajando en ese intervalo y en ese intervalo hay una raíz, la voy a poder hallar, ¿sí? Porque mi error va a disminuir con este método siempre, en ese intervalo donde el módulo de la derivada sea menor que 1. ¿Sí? A ver, esto no tiene una aplicación práctica y cómoda porque uno tiene que ponerse a demostrar, ¿sí?, que el módulo de una derivada es menor que 1 en todo un intervalo, ¿sí? Entonces no es cómodo en general, pero a veces se puede ver fácil, ¿sí? Porque si nosotros miramos esta g de x, la del ejemplo anterior, podemos ver que, a ver, pensemos en un segundo. Está claro que acá la pendiente en todo este intervalo, desde 1 para allá, es mayor que 1. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta de eso? Bueno, fácil. Acá, si me muevo un poquito, esta función azul crece más rápido que la función roja, que es la que tiene pendiente 1. Entonces tiene que tener pendiente necesariamente mayor que 1. ¿Sí? Bueno, entonces, de cierta manera, una de las ventajas que tiene el método del punto fijo es esta. Es que si uno puede comprobar que la función tiene pendiente en un módulo menor que 1, ¿sí?, va a poder encontrar la raíz del punto fijo. Fíjense que el primer ejemplo que elegimos, a propósito, tiene pendiente en módulo menor que 1, ¿no? Este ejemplo. Si nosotros miramos acá la g, el módulo de la pendiente de g es siempre menor que 1, entre 0 y 3, seguro, entre 0 y más infinito también, ¿no? La pendiente acá, en cualquiera de estos puntos, es menos pronunciada en módulo que la pendiente para la recta y igual x. ¿Se entiende eso? ¿Lo ven gráficamente? Funciones decrecientes, ¿no? Porque yo decía al No, principio, la función podría ser creciente siempre y cuando no crezca más rápido que x. pero hablamos de la función f o la función g. La función g. Y si yo le estoy sumando x, ¿no va a tener siempre más pendiente que x? No necesariamente, me parece, ¿eh? ¿Javi? No, porque vos podrías pasar que tu función g arranque por acá, por ejemplo, y sea creciente, pero creciente muy lenta. O sea, por ejemplo, una exponencial muy achatada así. A ver. Sí, no tengo nada no tengo una herramienta para dibujar acá, pero podría ser una función, la g creciente. A ver. Déjame pensar un segundo. No se me ocurre ningún ejemplo, pero sí, debería poderse hacer con cualquier función, por más que la g sea positiva. Javi, acordate que estás muteado si me estás intentando ayudar, si no te fuiste. Sí, estaba hablando, pero estaba muteado, pero ya me desmuteé. No necesariamente. Pienso alguna función que pase eso. Después pensamos en alguna función, pero sí, no necesariamente tiene que ser de pendiente negativa. Porque podría pasar que uno le esté sumando x, pero pasen cosas. Bueno, seguimos. Déjame pensar algún ejemplo y te lo comento después. Pero bueno, la idea era contarles un poquito este método, el método de punto fijo, que es bastante sencillo en cuanto a idea. Me parecía que valía la pena describirlo y seguir un poco con los siguientes métodos. ¿Les parece? ¿Sí seguimos? Sí, digamos. Esta diapo, Javi, es nueva. Una diapositiva nueva en la clase respecto al cuatri pasado. Quería dejar expresado esto en una diapositiva para que, digamos, todos estemos en tema de lo que estamos hablando, ¿sí? Porque el próximo método que voy a explicar es el método de Newton-Raphson, ¿sí? Y quería hacer un mini repaso, ¿sí?, de lo que es una recta tangente, por las dudas de que alguno no se acuerde cómo se calcula, por ejemplo, una recta tangente, ¿sí? Todos recuerdan, espero que sí, de análisis 1, que la recta tangente es la mejor aproximación lineal de la función en el entorno del punto en el cual yo la estoy calculando. Sí. ¿Qué quiere decir la mejor? Quiere decir que no existe otra recta que aproxime mejor a mi función en un entorno del punto en el cual yo la estoy calculando, ¿sí? ¿Y cómo se calculaba la recta tangente a un punto x0? Bueno, de esta forma, si yo tengo una función f, ¿sí?,
lo que tengo que hacer es escribir esta función que va a ser mi recta tangente. ¿Sí? Ojo que acá no voy a estar escribiendo la f de x, sino que voy a estar... a ver. Esto sería mi recta tangente, ¿no? Esta f de x. Si quieren es la y igual f de x. No está bueno escribirlo así, pero no importa. Está bien. ¿Se entiende? O sea, si yo de acá despejo, en realidad lo que estoy diciendo es que mi f de x va a ser aproximadamente igual a esa recta, que va a ser f de x0 más todo esto, ¿sí? No, lo puse en la otra ecuación donde despejo acá. Pero todos más o menos se acuerdan de esta expresión de análisis 1, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar con el método de Newton-Raphson, si les parece. Yo quería dejar esto acá como para que quede, nada más. Bueno, como les decía, este es uno de los métodos más conocidos, yo creo que de métodos numéricos es el método conocido, ¿sí? Que es el método de Newton-Raphson para encontrar candidatos a raíces de función, de una función cualquiera, ¿sí? Este método se basa en la idea de la recta tangente, ¿sí? Y lo que dice es básicamente, bueno, yo tengo una función y yo voy a suponer que mi condición inicial está relativamente cerca del cero, ¿sí? No voy a suponer que estoy mandando cualquier cosa como condición inicial, ¿sí? Voy a suponer que mi condición inicial es buena, digamos así, ¿sí? Si yo supongo eso, lo que puedo hacer es agarrar y mi función f, aproximarla con la recta tangente, ¿sí? Y encontrarle cero en la recta tangente. ¿Por qué no? No me parece una mala idea. O sea, si yo digo que estoy cerca de cero, la recta tangente va a estar, va a ser una buena aproximación de la función para cuando la recta tangente también toque cero, ¿sí? Entonces, lo que puedo hacer básicamente es expresar la función de la recta tangente, buscar la intersección de esa recta tangente con el eje x, básicamente es cuando esa recta tangente vale 0, ¿sí? Reemplacé la f de x por 0, ¿ven? Y de ahí despejar el valor de x para el cual esa recta tangente vale 0. ¿Eso se entiende? Silencio absoluto. Básicamente me paro acá, grafico la recta tangente, le busco el valor donde esa recta tangente toca con el eje x, que es este punto que está acá, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo gráficamente, hablando. En ecuaciones eso es equivalente a escribir la recta tangente, ¿sí? Y ver dónde esa recta tangente se hace 0. ¿Sí? Sí. Bueno, pero recordemos que esta recta tangente es la recta tangente en algún punto x0, ¿sí? Si quieren, que es mi primer candidato o mi condición inicial. Entonces, lo que yo puedo hacer de acá es despejar cuál es el x para el cual esa recta tangente se hace 0, ¿sí? ¿Qué valor le tengo que poner acá a x para que esta ecuación me dé 0? ¿Sí? Fíjense que f de x0 es un número, es mi función f evaluada en 0, y f' de x0 es otro número, porque es la derivada de mi función evaluada en 0. ¿Sí? x0 es un número porque es mi condición inicial, y este x es el valor que yo quiero hallar, el que tengo que despejar. ¿Sí? Si yo quiero despejar de acá, bueno, básicamente puedo venir a esta ecuación que está acá, ¿sí? Y de acá terminar de despejar pasando este término para allá y la derivada para allá, dividiendo, ¿no? Y llego a esta ecuación que está acá. Todos me creen que llegamos a esta ecuación. Si alguien tiene papel a mano y lo quiere hacer, puede partir de esta ecuación y va a ver que llega a esta que está acá tranquilamente. Sin muchas cuentas ni nada loco en el medio, digamos, no hay que hacer magia. Es simplemente despejar x de ahí, ¿no? Si yo despejo la x de acá, ¿sí? Estoy esperando que alguien conteste, ¿eh? Sí, sí, sí. Si no se ve, también pueden contestarme, no lo entiendo, no lo veo, no me resulta claro. Perdón, a mí en general ya me van a escuchar durante muchas clases. Me gusta mucho ver la parte gráfica de las cosas. Y esta fórmula en particular me parece, me gusta verla como, lo podemos pensar como
f de x sobre f' de x, o sea, ¿qué es f' de x ahí? O sea, lo puedo pensar como la tangente del ángulo, ahí se forma como un triangulito, sería como la tangente del ángulo que forma la recta tangente justamente, ¿no? Entonces, el f, o sea, por trigonometría puedo sacar que la división esta es la base del triangulito este, o sea, es el delta x. Sí, Entonces, están dibujados los triangulitos, fíjense ahí, con delta x, delta y, ¿sí? Y la altura, bueno, la altura es el delta y, la base es delta x, y si quieren, la pendiente o la tangente del ángulo sería la derivada, ¿no? Eso es lo que está diciendo Javi. así es, así es. O sea, está todo en el gráfico, pero solo marcar ese concepto y a mí en general cuando veo la fórmula trato de pensarlo de esa manera. Capaz que a alguien más le sirve. Sí. Pero sí. ¿Cuánto vale delta y? Bueno, delta y es f de xy. ¿Cuánto vale delta x? Bueno, el delta x es xy menos xy más 1. ¿Sí? Y todo esto tiene que ser igual a la pendiente, ¿no? Porque si yo tengo una recta, ¿cómo calculo la pendiente de esa recta? Bueno, me muevo un delta en x y me fijo cuánto mueve el delta y calculo el cociente entre esas dos cosas, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Cuando yo tengo una recta, calcular la pendiente de una recta es, si me muevo un paso en x, ¿cuánto me moví en y? Y la pendiente es cuánto me moví en y. Pero si en vez de hacerlo con un paso 1 en x, me muevo delta, que no conozco, bueno, la pendiente va a ser el cociente entre el delta y el delta x, ¿sí? Recuerden que para cualquier recta la pendiente es siempre delta y sobre delta x, ¿sí? Tomando 2 puntos. ¿Sí? ¿Se acuerdan eso? Bueno, acá mis 2 puntos para el delta y, si quieren, es f en xy y 0, porque mi triángulo se forma, o sea, digamos, el otro punto tiene coordenada y igual 0. ¿Sí? Entonces, a este punto le resto, a esta altura le resto esta altura, me da f de xy nada más. Y en la base tengo xy menos xy más 1. ¿Sí? Esto es una forma de escribir la pendiente de una recta. ¿Sí? Y otra forma de escribir la pendiente de la recta tangente de una función f es calcular cuánto vale la derivada en ese punto. Recuerden que la derivada evaluada en el punto es la pendiente de la recta tangente en ese punto, a la función. ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces, ya sea que vengo acá o vengo acá y despejo, ¿sí? Llego a esta ecuación que está acá. Hasta ahí estamos. Ahora fíjense, yo lo único que hice fue, escribí xy más 1 en función de xy. Entonces, bueno, tengo una fórmula con la cual calcular un candidato a raíz nuevo en función de mi candidato viejo xy, ¿no? Esto es muy parecido a lo que me pasaba en punto fijo, porque yo tengo x igual a una g de x, si quieren, ¿no? Mi g de x en este caso va a ser un poco distinta, pero la idea es más o menos la misma. Voy a calcular mi nuevo candidato a raíz en función de mi viejo candidato a raíz, ¿sí? Una función de mi viejo candidato a raíz. ¿Qué función? Esta. El candidato viejo a raíz le voy a estar restando la función evaluada en el viejo candidato a raíz dividido la derivada evaluada en ese viejo candidato a raíz. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bueno, básicamente ya está. Tenemos una fórmula y lo único que tenemos que hacer es aplicarla. Y la idea es la misma que con la de punto fijo, solo que ahora en vez de estar buscando, igualando con la recta y eso, tengo esta fórmula para candidato. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo, ¿les parece? Juli, consulta. Sí. Y ahí después va subiendo otra vez a la curva. Claro, ¿Volvés a ver. subir? Exactamente. Gráficamente hablando, lo que estoy haciendo es esto. Yo vengo, me paro en mi primer candidato a raíz. O mi condición inicial, que es esta, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Voy y subo hasta la curva F, ¿sí? Subo a la curva F, me paro en este punto y calculo la recta tangente, ¿sí? Que es la línea negra esta, la flechita negra esta que está acá. Una vez que calculo esa recta tangente, vengo a buscar donde esa recta tangente choca con el eje X, que es acá, ¿sí? Y acá, ¿qué voy a hacer? Lo mismo, voy a volver a subir a la curva y ahora voy a calcular la recta tangente en este punto, ¿sí?
Si calculo la recta tangente en este punto, me dará algo así, que venga hasta acá. ¿Se entiende? Y ahora que voy a hacer lo mismo, vuelvo a subir y calculo la recta tangente. Ahora calculo la recta tangente y busco dónde esa recta tangente de nuevo choca con el 0 y será por acá. ¿Se ve? No sé, Sí, no sí. sé quién fue que lo preguntó, pero sí, muy claro lo que dijiste es exactamente eso. Yo Sí, se entendió. pongo un punto, subo hasta la función, calculo la recta tangente en ese punto, busco la intersección de esa recta tangente con el origen de coordenadas y vuelvo a hacer lo mismo. Todo esto termina comprimido en esta ecuación que está acá abajo a la derecha. ¿Sí? Esa ecuación que está ahí abajo a la derecha me está diciendo cómo buscar este punto en función de este punto. ¿Sí? Pero gráficamente hablando, el procedimiento que estoy haciendo es ese. Vengo, me paro acá, subo hasta la función, bajo hasta el eje por la recta tangente, vuelvo a subir a la función, bajo hasta el eje por la recta tangente, vuelvo a subir a la función, bajo hasta el eje por la recta tangente, y sigo así hasta llegar a este punto. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Perfecto. No sé quién fue que lo dijo, pero bien, buenísimo, porque me parece que aclara Emiliano. más. Bien, muchas gracias. Bueno, primer ejemplo. El primer ejemplo que quiero hacer con Newton-Raphson es el mismo primer ejemplo que hice con punto fijo. ¿Sí? Esto lo van a ver mucho. Yo soy en general bastante vago para buscar ejemplos, pero además de eso me parece buenísimo, ¿sí?, comparar con el mismo ejemplo dos métodos. ¿Sí? Porque si uno ya está familiarizado de cierta manera con la función y mira los dos métodos, tiene un punto de comparación fijo entre métodos. ¿Sí? Si uno cambia de función, bueno, no sabe cuál de los dos métodos es, entre comillas, mejor. ¿Sí? Pero para esta función en particular, uno los puede comparar. Entonces, voy a utilizar el mismo ejemplo que utilicé en punto fijo. ¿Sí? La función f de x igual e a la menos x menos x. ¿Sí? Bueno, un detalle, ¿sí?, o un costo que tiene Newton-Raphson si quieren, es el siguiente. Necesito calcular la derivada de la función. Necesito poder calcular la derivada de la función. Así que si la función es un choclo horrible, Newton-Raphson va a ser un dolor de cabeza en cierto punto, ¿no? Porque a veces hay derivadas que son sencillas de calcular y a veces no. Esta es relativamente sencilla, porque derivar e a la menos x es menos e a la menos x, y derivar menos x es menos 1. ¿Sí? La derivada de la función me dio menos e a la menos x menos 1. ¿Se entiende? A ver, calculé la derivada y yo me tengo que guardar la función y la derivada porque voy a tener que estar evaluando los dos para calcular mi nuevo candidato. Recordemos que para calcular el nuevo candidato agarro mi candidato viejo y le resto la función evaluada en el punto dividido la derivada evaluada en el punto. ¿Sí? Entonces necesariamente necesito eso de ahí. Bueno, partimos de una condición inicial. Elegimos exactamente la misma condición inicial que antes, x0 igual 2. ¿Sí? Fíjense, entonces yo estoy parado sobre esta línea vertical, vengo, bajo hasta la función, calculo la recta tangente, que acá la dibujé en línea punteada, ¿sí? Y en la recta tangente busco la intersección con el eje X, que es este punto que está acá. ¿Sí? Fíjense que cerca caímos del valor de la raíz, ¿no? Tenés un error mucho más bajo, ¿no? Exacto. A ver, ahora que estoy parado en este punto, ¿qué tengo que hacer? A ver, ¿cómo calculé este punto? Bueno, este punto lo calculé con esta ecuación. Vine, reemplacé el valor 2 acá, reemplacé 2 en la función y reemplacé 2 en la derivada. ¿Sí? Si reemplazan 2 en la función va a dar un número medio feo, pero cercano a 2, a menos 2, perdón. ¿Sí? Y si reemplazan en la derivada, va a dar algo parecido a 1, ¿no? Porque esto es... no, perdón. Esto es parecido a 0, sí, algo parecido a 1. A menos 1. Entonces me va a quedar menos 2, menos 1, una cosa así. ¿No? Habría que hacer las cuentas en detalle, yo acá no las hice, pero el valor final termina siendo este, ¿no? A ver, final. El valor de mi nuevo candidato es este punto que está acá. ¿Qué tengo que hacer ahora para calcular un nuevo candidato? Bueno, tengo que volver a subir a la función, ¿sí? Y voy a volver a calcular la recta tangente de la función en este punto, ¿no? Fíjense que acá ya la función parece bastante una recta en este tramito, ¿no? Con lo cual voy a caer bastante más cerca de este punto. ¿Se entiende eso? Sí. Lo hacemos. ¿Sí? Fíjense, mi nuevo candidato... Acá disculpen, esto debería ser x2, no corregí todos los errores. NR, ejemplo 1, diapo 3. X1 a X2. ¿Sí? Pero se ve que estoy como... A simple vista uno no puede diferenciar si estoy parado en el cero de la función o no.
¿sí? Hicimos Sí, dos son iteraciones de este método. Recuérdense que con el método anterior habíamos hecho como 4 y seguíamos dando vuelta alrededor del punto. Acá hicimos 2 y estamos prácticamente en el 0. Hagamos algo. Hagamos un zoom de la función para ver si estoy parado en el 0 de la función o no. Bueno, si yo hago un zoom de esto que está acá, de este gráfico, ¿sí? Fíjense que todavía estoy apenas un poco lejos de la función, ¿no? Pero bastante cerca. Bastante más cerca que con cualquiera de los otros métodos. ¿Sí? El método Newton-Raphson es uno de los métodos que en general tiene la convergencia más rápida de todos y por eso también es uno de los métodos más conocidos de métodos numéricos. ¿Sí? Yo creo que acá llegamos a un valor donde ya no vale la pena seguir iterando porque acabo de hacer un zoom, ¿sí? Y acá estoy en 0,05, este cuadradito tiene 0,05 de ancho, estoy bastante cerca del valor de la raíz. Si yo quisiera podría hacer otra evaluación y caería más cerca, pero lo que me va a cambiar el valor ya no es tan grande, entonces decidí parar el ejemplo acá. ¿Se entiende eso? Sí. Si uno calculase otro valor, podría calcular el error relativo, que ese error relativo me está diciendo cuánto me moví entre un paso y otro, de cierta manera. ¿Sí? O sea, cuánto me moví relativo al valor en el que estaba antes. Y la verdad es que me va a dar muy chiquito porque voy a estar muy cerca de este punto. ¿Sí? O sea, ya lo que me tengo que mover es prácticamente nada. Fíjense que será 0,02 con toda la furia. O sea, en el otro hicimos 5 pasos y seguíamos dando vuelta alrededor y estábamos bastante lejos y acá estoy en un valor ya bastante aproximado. ¿Sí? Bueno, tenemos el segundo ejemplo. De nuevo con Newton-Raphson. ¿Por qué? Porque de nuevo para poder comparar. ¿Se acuerdan que el punto fijo en este ejemplo no valía, no funcionaba, no me servía porque me daba que divergía, ¿no? Miremos qué pasa con Newton-Raphson en este ejemplo. Bueno, esto de Newton-Raphson, otra vez, tengo que volver a calcular una derivada. O sea, tengo que calcular la expresión de la derivada para evaluar, ¿no? ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Bien. Entonces, si yo tengo que calcular la derivada, ¿qué voy a hacer? Agarro y derivo esto. Por suerte esta función, que es relativamente bonita, la derivada también es relativamente bonita y fácil de calcular. La derivada de x cuadrado es 2x, la derivada de menos x es menos 1 y la derivada de menos 1 es 0. O sea, me queda 2x menos 1. ¿Sí? Entonces, me paro en la condición inicial, x0 igual 2, igual que en todos los casos anteriores. ¿Sí? Subo hasta la gráfica, dibujo la recta tangente y busco la intersección con el eje x. ¿Sí? Cuando hago eso, ¿sí? Tengo el primer candidato a raíz, ¿sí? Después de mi condición inicial sería el segundo, si quieren, que me dio 1,6667. ¿Sí? Fíjense, de nuevo lo mismo. Estoy re cerca de la raíz ya. Recuerden que a ojo habíamos dicho que esa raíz estaba en 1,6, a ojo. O sea, entre 1,6 y 1,66 estoy más o menos en la raíz, ¿no? Bueno, podemos hacer otro paso. Si hacemos otro paso, ¿sí? Tengo que volver a subir la función, volver a calcular la recta tangente y caigo en el punto 1,619. ¿Sí? Si hago un zoom de esto que está pasando acá, lo que estoy haciendo ahora es básicamente un zoom en este pedacito para ver todos los puntos juntos. Se ve que ya incluso con un zoom donde acá este rectángulo tiene tamaño 0,1, no veo la diferencia entre mi candidato y la función. Sí, mi candidato era 1,619 Sí. De nuevo me pasó lo mismo, hice 2 iteraciones y llegué a un valor de solución que es buenísimo. ¿Sí? Es muy bueno. Si uno agarra y reemplaza este valor en la función, ¿qué les va a dar? Bueno, eso lo podemos hacer rápido, ¿no? Defino la función f. Dijimos que la función era x al cuadrado menos x menos 1, ¿no? X cuadrado menos x menos 1. Bien. Y mi candidato x2 valía 1,61990. Si hago f de x2, me da 0,0022. Es prácticamente 0. A los fines prácticos, ¿no? Se entiende que estoy
A ver, estoy evaluando la función f y en la imagen me está dando 0,002. O sea, estoy ahí nomás de 0. ¿Sí? Ahí ya está bien, entonces no tendremos que ir buscando o hay que llegar a más, chicos. ¿Quién preguntó? Emiliano. Emiliano, Emi. Es una buena pregunta. La respuesta es depende. ¿Sí? Va a depender estrictamente de con qué precisión nosotros necesitamos llegar a ese 0. ¿Sí? En general, cuando uno utiliza un método numérico para resolver algo, tiene una idea más o menos de que con qué rango o con qué precisión quiere llegar al valor de la solución. ¿Sí? O Y el eso va a error. depender del problema. Si, como decía en la primera clase, vos le estás tirando un piedrazo a tu vecino y le querés romper un vidrio, probablemente con esta precisión le des al vidrio de la ventana. Si vos estás tirando un cohete a la luna, yo buscaría un poquito más, con más cuidado, la raíz. Pero de nuevo, depende del problema al cual vos estés enfocando. No le tires piedrazos a tu vecino. Sí. Sí, sí. Bien, la idea se entiende, ¿no? Sí, se entendió. Bueno, cuidado. A ver, porque acá yo presenté justo 2 ejemplos y en los 2 ejemplos Newton-Raphson andaba precioso. Hay casos en los que Newton-Raphson también puede diverger o no converger, ¿sí? Este ejemplo es una función que la saqué del libro, no hice las cuentas, pero se ve claramente que Newton-Raphson diverge, ¿sí? Porque mi condición inicial que está acá, cuando yo calculo la pendiente de la recta tangente, fíjense que me pasé de largo del 0. A ver, ojo, pasarse de largo no está mal, podría pasar que igual converja. El tema es que me pasé de largo tanto que mi próxima recta tangente se va a alejar todavía más. ¿Se ve? Y si vuelvo a calcular la nueva recta tangente se va a alejar todavía más. Porque esta función acá se está achatando tanto que la recta tangente es casi horizontal. ¿Se ve? Ujú. Bueno, entonces Sí, hay que se tener ve. cuidado porque podría llegar a no converger. No vamos a entrar en detalle de qué tiene que pasar para que converja o no converja con Newton-Raphson. Solo quería comentarles esto para que sepan que podría estar pasando y que uno tiene que tener cuidado con estas cosas cuando uno programa el algoritmo para encontrar, por ejemplo, esa una función. ¿Sí? Entonces, bueno, las consideraciones que quería que tengan en cuenta es esto. Que si bien el método es poderosísimo y agarramos 2 ejemplos que con punto fijo uno más o menos andaba y el otro no andaba ni de casualidad y los resolvimos los dos en 2 iteraciones. ¿Sí? O sea, rapidísimo. Eso primero. Y segundo, es que lo que puede pasar es que no converja, como este ejemplo en particular, ¿sí? En general converge, ¿sí? Hay ejemplos particulares en los que no, pero en la mayoría de los casos sí. Y después, si me escucho un matemático me va a querer pegar, ¿no? Porque hablar de mayoría de los casos con infinitas funciones es difícil. Es el mismo número de funciones que no converge que las que converge, podríamos decir también. Hablando de infinitos. A lo que voy es, cuando uno se encuentre con problemas, en general es muy posible que converja. Pero puede pasar que no. ¿Sí? Una de las desventajas principales del método tiene que ver con el hecho de que necesitamos calcular una expresión de la derivada, ¿sí? O evaluar esta derivada en puntos, en distintos puntos. Entonces, necesito un poco más de poder de computadora para calcular esa derivada. ¿Sí? Si yo calculo esa derivada, puedo aplicar Newton-Raphson, buenísimo, genial. Ahora, el problema es que en general calcular las derivadas de funciones no es un proceso liviano para una computadora. ¿Sí? Si la función es sencilla, se puede hacer. Si la función es sencilla, se puede hacer a mano, como la parábola de recién, ¿sí? O la exponencial de recién. Ahora, si la función es un conjunto de cosenos, con senos, con exponenciales, con logaritmos, todo mezclado por todos lados, calcular la derivada de esas cosas se puede volver bastante costosa. ¿Sí? Y en esos casos termina no conveniendo usar Newton-Raphson. ¿Sí? Bueno, esa era la idea que quería que se lleven de Newton-Raphson. Voy a parar el video un segundo. ¿Cómo estamos de hora? 19:33, vamos una hora y media. ¿Les parece si hacemos 15 minutos de recreo antes del último método? Bueno, O vos crees que... Para. Javi quiere decir algo. Pensé que estaba en mute. No, yo me quedé pensando un poco en la duda que habían preguntado y me armé 2 grafiquitos
Sí, creo que lo podemos ver antes de que se vayan a recrear. Bueno, entonces por ahí miramos esto como para que descansen el cerebro un poquito y vamos al recreo. Dale. Tengo que dejar de compartir así compartimos, ¿no? Dale. Vimos todos el mensaje privado. Sí. Puede ir al baño un segundo igual. Cierto. ¿Cuál fue tu respuesta, Uli? Que estás en mute. Bueno, Una vez que arranco. no escuchamos la defensa de Uli. ¿Cuál es mi defensa? No, voy al baño un segundo, dije, sí. Perdón, pero arranco la clase tomando mate y me cuesta no parar para ir al baño después de una hora. Es así. Dale, tranqui, metele. Bueno, ¿quién había hecho la pregunta de la convergencia del método? ¿Con el que dependía de la pendiente? Sí. Yo. Bien. Mira, hice esto para que quede más claro. Muy precario, pero creo que con esto se va a entender. Bueno, la roja es lo que sería Y igual X. sí. Y esta sería nuestra g de x. Sí, acá ya está, le sumamos o sea, es f de x más x. Fíjate que acá lo que hice, o sea, creé dos gráficos. Ahora les cuento bien qué hice. Pero fíjate que esta recta, si la pongo acá, tiene pendiente -1, ¿no? Entonces yo lo que hice fue correrla un poquito, para que tenga una pendiente un poquito mayor a -1, o un poquito mayor en módulo a 1, ¿sí? Esto sería una pendiente muy grande, esto es una pendiente, no sé, de 1,2, ponele. Entonces fíjate que lo que hace es, si empiezo por acá, lo que va a hacer es ir hacia la recta, después va hacia la función de nuevo, va hacia la recta, y fíjate cómo converge muy lento. Si hubiésemos hecho esto, lo que hubiésemos obtenido sería o sea, que no convergería. No convergiría. Porque se quedaría dando vueltas. Entonces, como le dimos un poquito más en módulo, termina convergiendo muy lento. Y acá hice lo contrario. O sea, acá achaté un poco la recta. O sea, esto tiene una pendiente en módulo un cachito menor que 1. Y fíjate cómo esa diferencia, o sea, si los ves así de lejos, son bastante parecidas. Esa diferencia es la que hace que empiece, o sea, si vos empezás, esto empieza acá, ¿sí? Empieza acá, va haciendo así y se va alejando y no converge nunca. Esta converge y esta no converge. Todo esto para contar que, o sea, acá creo que se ve más claro que, o sea, si esta es nuestra X y esta es nuestra G de X, lo que tiene que pasar es que el módulo de G de X, y ahí es importante, tiene que ser menor a 1 en módulo siempre. Porque, bueno, ahí están esos, con los dos ejemplos se ve que en uno converge y en otro no. Perdón, Igual no detalle. sé bien cuál había sido la pregunta, pero creo el que... módulo de la derivada, no el módulo de la g. Creo que tiene que ser menor que 1, ¿eh? Sí, perdón. Sí, el número de la, O sea, el módulo de la derivada. Lo que termina siendo el módulo de la pendiente de la g, si quieren, ¿no? O sea, recuerden que lo que estamos diciendo es que la derivada es la pendiente de la recta tangente o la pendiente de la función, si quieren. La pregunta era porque lo que... Yo dije que tenía que ser decreciente, porque cuando le sumara X... no me acuerdo. Pero había supuesto que tenía que ser decreciente la función f. Y le sumo x, ¿cómo hago que tenga pendiente menor que 1? O sea, que esa g tenga pendiente menor que 1 si mi función, por ejemplo, es positiva. ¿Se entiende? Digamos, lo que decía Nico es, entonces la función tiene que ser siempre decreciente para que pase la f, no la g, para que poder aplicar el método del punto fijo. Claro, y no...
No, a ver, déjame pensar un segundo. Pero vos podrías justificarlo con la desigualdad triangular, ¿no? Porque vos estás pensando que por sumarle x, tu pendiente va a aumentar el mismo. Y en realidad, si querés, la derivada sí es lineal, pero en módulo te queda el módulo de la suma versus la suma de los módulos, ¿no? Y el módulo de la suma siempre es menor o igual que el... Ah, te lo hago en un papel después. Está bien, sí. Déjame escribirlo en un papel para te mando una fotito después. Te mando al grupo. Para justificarlo desde ahí. No se me ocurre ningún contraejemplo rápido, ¿sí? Porque claramente si uno encuentra un contraejemplo ya está. Pero tiene que haber, ¿eh? Tiene que haber. Por ejemplo, uno podría elegir la recta... No, justo con una recta no. Claro, es que las rectas son. Si lo pensás con una recta, se complica más, pero con cualquier función más compleja. Sí. Una pregunta Acordate... más. Sí. No, está bien. No, lo que yo decía es que hay que acordarse... Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Vos tenés que pensar en el módulo de la pendiente de la G, ¿sí? Pero la G es, si querés, la F más X. Cuando a la F, a ver, F más X, bien. Cuando a la F le sumas X, es intuitivo pensar que si o sea, que la pendiente de la F es una, cuando le sumes X va a tener una pendiente mayor. Que no Una está mal pendiente pensarlo así. X más 1, justamente. Porque la pendiente del X va a ser Ahí es 1, donde ¿no? está el error, porque hay algo que se llama desigualdad triangular, que si vos mirás el módulo de una suma es distinto y siempre menor o igual, a ver, menor o igual, mayor o igual. El módulo de una suma es siempre mayor o igual a la suma de los módulos. Ah, me confundí. Menor o igual que la suma de los módulos. Sí. Claro. Eh, Puede variar el signo. claro, puede haber alguna cuestión con el signo ahí que haga que te dé distinto. Déjame pensar algún ejemplo y lo miro en detalle y te respondo después igual. Ok. En principio no, la condición está dada sobre la derivada de la G y no debería afectar el signo de la F. O sea, la F, el signo de la derivada de la F. ¿Qué contraste estamos buscando que me volví a perder? Alguno que sea creciente y que. Claro, que la función sea creciente y que la función f sea creciente y que se pueda aplicar este método, el método del punto fijo. Sería para hacer eso. Y vos podés tener alguna... Ah, bueno, si la función podría ser, por ejemplo, e a la x, tranquilamente, e a la x menos 50, por ejemplo, si querés. Sí, o puede ser 3 medios de X. ¿Qué te parece esa, Saúl? No, tiene que tener ordenada negativa para que funcione bien. Me parece. Déjame hacer las cuentas bien y después te lo... Porque si vos pones 3 medios de x, le tenés que sumar x después, acordate a la g. Y ahí la g te va a dar 5 medios de x, la derivada te va a dar 5 medios. Menos 3 medios de X. Claro, pero esa es como la que decía Nico. Nico te está diciendo exactamente que Pendiente negativa. tiene que tener pendiente Bien, negativa. bien, 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 sí, lo pensamos. Lo pienso un poquito y te digo... Vamos al recreo. No, si bancan 10 minutos, les termino de explicar el último método. Porque literal va a llevar 10 minutos. Y después hacemos recreo. Y después hacemos recreo, sí. Sí. No lo dejes sin Vos te recreo, por tomaste favor. recreo. No, ¿cómo lo voy a dejar sin recreo? Si lo necesito yo para ir al baño de nuevo. No, vayamos. ¿Recreo? ¿Sí? Bueno, dale, hacemos ¿No? recreo entonces. Dale, como prefieren ustedes. No sé, si quieren lo sometemos a votación. A mí me da igual darlo ahora o darlo dentro de 15 minutos, no me va a cambiar nada, ¿eh? Así que elijan ustedes. Yo prefiero ahora, yo. No sé qué dice el resto. Pero después recreo. Sí, el recreo no se negocia. El recreo no lo negociamos, no se preocupen. ¿Gente? ¿La gente prefiere algo? Por mí ahora. Pero después recreo.
Bueno, dale, lo damos ahora y después recreo entonces. Hay 2 votos a favor, 0 votos en contra. Menos mal que esto no es un voto de Senado porque si no, no habría quórum, ¿eh? Yo estoy compartiendo. Creo que se ve. Sí. Déjenme chequear que esté grabando. Sí, estoy grabando. Perfecto. Bueno, el último método que nos quedaba por ver hoy, ¿sí? Es el que se llama método de la secante. ¿Sí? El método de la secante, si quieren, es una especie de variación de Newton-Raphson, ¿sí? Que simplifica, si quieren, la cuestión o la condición fuerte que necesitamos para Newton-Raphson, que es la derivada de la función, a cambio de hacer un par de cuentitas más y perder un poquito de precisión. ¿Sí? En general, el método de la secante no anda tan bien como el método de Newton-Raphson, pero es menos costoso computacionalmente. ¿Sí? ¿En qué se basa la idea de Newton, del método de la secante? Es básicamente agarrar y aproximar la derivada de la función con lo que se llama cociente incremental. ¿Sí? Básicamente lo que está haciendo es, si usted ¿cómo se calcula la derivada de una función en un punto? La derivada de la función en un punto en análisis 1 es el límite de un delta x tendiendo a 0 de f en x más delta x menos f de x dividido delta x, ¿no? Eso es lo que se llama un cociente incremental. Veo cuánto crece y respecto a cuánto crece x, o sea, la pendiente, si fuese una recta es la pendiente de la recta, calculo como si fuese la pendiente de la recta, con la única diferencia es que hago el límite de tender a 0 del delta de abajo. ¿Sí? Se me están achicando los dos a la vez. ¿Eso todos lo entienden? Sí. Bien. Entonces, básicamente lo que hace el método de la secante es decir, bueno, en vez de calcular la derivada, que es el límite tendiendo a 0 de ese delta f sobre delta x, voy a quedarme con ese delta f sobre delta x y voy a elegir un delta x chiquito, pero no tendiendo a 0. No necesariamente c, o sea, tendiendo a 0. ¿Se entiende? No voy a decir delta x tiende a 0. Puedo decir mi delta x va a ser 0,1. Mientras sea chiquito, estamos bien. Es una aproximación buena. Esto quiere decir, estoy reemplazando la recta tangente en el punto por una recta secante, ¿sí? Que pasa por ese punto y otro punto cercano, ¿sí? Entonces, una diferencia principal que va a tener este método es que voy a necesitar 2 condiciones iniciales para trabajar. Mientras más cerca estén esas condiciones iniciales, más se va a parecer la recta secante que pase por esos 2 puntos a la recta tangente de la función, ¿sí? Y eso me va a permitir tener, si quieren, una especie de mejor resultado. Entonces, básicamente lo que hago es, voy a reemplazar la derivada f' en xy por el cociente incremental. F en xy menos 1 menos f en xy dividido x en y menos 1 menos xy. ¿Sí? Si utilizo esta expresión y la reemplazo en la ecuación de Newton-Raphson, ¿sí? Si se acuerdan ustedes, en la ecuación de Newton-Raphson la derivada me aparecía acá, abajo dividiendo. ¿Sí? Si yo reemplazo esto por la aproximación, me va a aparecer arriba el delta x, si quieren, y abajo el delta f, ¿no? Doy vuelta el cociente para que me quede la ecuación, ¿sí? Me aparece arriba el x en y menos 1 menos xy, y abajo me aparece f en xy menos 1 menos f en xy, ¿sí? ¿Se entiende? Básicamente lo único que hice fue agarrar la derivada y la reemplacé por todo este choclo que está acá al lado de la f de xy. ¿Se entiende la idea? O sea, lo que estoy haciendo es utilizar el mismo método que utilizó Newton-Raphson, con la diferencia de que voy a decir, no, yo no voy a calcular la derivada para evaluarla, voy a usar una aproximación de esa derivada. ¿Sí? Bueno, ¿qué aproximación? Esta aproximación. ¿Ok? Entonces, con eso termina llegando a esta fórmula, donde en esta fórmula no aparece la derivada, lo cual es buenísimo porque me ahorra a mí de querer calcular la derivada de una función que puede llegar a ser horrible. ¿Sí? Miramos un ejemplo, ¿les parece? Sí. O sea, eso fue toda la explicación que tenía para dar del método de la secante. Era una diapositiva el método de la secante. Lo que vamos a ver ahora es un ejemplo y hay algunas consideraciones después.
puse un solo ejemplo porque como ya vimos Newton-Raphson, se supone que si entendemos Newton-Raphson, hacer esto es exactamente lo mismo, con la única diferencia de que en vez de evaluar la derivada vamos a reemplazar por esta otra cuenta, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es definir dos condiciones iniciales ahora, ¿sí? Que las voy a llamar x en menos 1 y x en 0. Antes yo las llamaba x en 0, ahora voy a tener un x en menos 1, si quieren, ¿sí? Con estas dos condiciones iniciales, me voy a parar en la función y voy a calcular la recta que pasa por esos dos puntos y encontrar el 0 de esa recta, ¿sí? Que básicamente es agarrar y utilizar esto que está acá, fue reemplazar en Newton-Raphson la derivada por, de nuevo, este choclo que aparece acá, ¿sí? Y calculo el 0, ¿sí? Fíjense, si lo hago con estas dos condiciones, me da que el x1 vale 1,667,4. ¿Sí? Fíjense, lo único que hice fue reemplazar por esos valores. Acá evalúo f en 2, acá vuelve a aparecer la f evaluada en 2, acá la f evaluada en 2,1, que es mi x en menos 1, ¿sí? Y acá el delta entre estos dos x, ¿sí? Y tengo un nuevo candidato, que está ahí, está bastante cerca del 0, no tanto como Newton-Raphson, pero bastante cerca, ¿sí? ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, voy a calcular un nuevo candidato, x2, pero ¿con quién voy a calcular el x2? Bueno, para calcular el x2 voy a usar mi x1 y mi x0, ¿sí? Entonces, mi x1 era 1,6667 y mi x2 lo voy a calcular con x1 y x0, ¿sí? Si hago esto, me da que x2 vale 1,6265. Fíjense que estoy haciendo lo mismo, solo que en vez de ir a buscar la recta tangente en este punto, estoy calculando la recta secante que pasa por este punto y el otro candidato, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí. Ujú. Bueno, si hacemos un zoom, podemos ver más o menos lo mismo, con la única diferencia de que si acá estaba la primera condición, ¿sí? La recta secante entre la primera condición y la anterior es este punto, ¿sí? Y ahora trazo la recta que une este punto con este otro punto, ¿sí? Busco dónde esa conjunción de rectas pasa por el i igual 0 y este es mi nuevo candidato, ¿sí? En vez de usar la pendiente, en vez de usar la recta tangente para encontrar el nuevo candidato, utilizo la recta que une los dos candidatos anteriores. Eso es lo que está haciendo el método de la secante, ¿sí? ¿Se entiende? Ulises, Sí. Sí. el primer candidato que usás lo seguís usando siempre. En este caso vos venís usando el 2 en No, cada ojo, paso de la secante. ojo, Yo acá cuando definí el problema estoy diciendo que tengo un x-1 y un x0, ¿sí? Para el siguiente paso voy a utilizar x1 y x0, no el primero siempre, ¿sí? Este sería mi primer candidato si quieren, y cuando yo calculé mi candidato 1, el menos 1 lo tiro, y me quedo con este y con x0, ¿sí? Y con eso calculo el 2. ¿Qué voy a hacer en el paso siguiente? El x0 lo voy a tirar y voy a calcular con x2 y x1. ¿Se entiende? Siempre vamos usando los últimos dos. Ah, está bien. Para calcular el x3 voy a usar x2 y x1, para calcular el x4 voy a usar x3 y x2, para calcular x5 voy a usar x4 y x3, y así, ¿sí? Perfecto, listo. ¿Se entiende? Sí, en eso coincide con los otros métodos. Siempre usás el anterior. Siempre usas los últimos. Siempre usas los últimos. Con la casualidad de que si, bueno, todo está bien condicionado y el problema converge y esas cosas, fíjense que cada vez van a estar, los últimos dos van a estar más cerca. A ver, el candidato n del candidato n-1 va a estar más cerca que del candidato n-2. No sé si es el n del n-1 que el n del n-2. No sé si se entiende. Porque fíjense que era 2, 1,66, 1,62. Acá la diferencia ya es muy chiquita, entonces entre x1 y x2 la aproximación va a ser más parecida a la recta tangente, ¿sí? Si yo sigo calculando, cada vez va a ser más parecida a la recta tangente en ese punto, porque cada vez se me achica más este intervalito, siempre y cuando la función converja, ¿no? Digamos, el método converja para la función elegida. ¿Se entiende? Pero fíjense que de nuevo, la idea es más o menos la misma y rápido llego a un valor candidato a raíz bastante bueno, ¿sí? Hice un paso, dos pasos acá, y estoy parado acá. ¿Se entiende la idea? Sí. Bien. Algunas consideraciones, cositas que quiero que queden claras, ¿sí? Bueno, el método de la secante, ¿sí?
es un método que no utiliza cálculo de la derivada, por lo cual suele ser más conveniente que utilizar Newton-Raphson para funciones que son feas en general o difíciles de calcular la derivada, ¿sí? A ver, porque yo hablo de funciones acá y estoy hablando de las funciones que nosotros conocemos en análisis 1, pero mi función podría ser una conjunción de 10 millones de operaciones, ¿sí? Encerrados en una caja negra en la cual yo solo puedo ir y evaluar puntos, ¿sí? Y eso sería imposible calcularle la derivada a esa función. No sé si se entiende lo que digo con esto de la caja negra. Es como, yo te podría dar a vos una función de MATLAB que vas y la evaluás en un punto, ¿sí? Y obtenés el valor, pero no le podés calcular la derivada, ¿sí? O la función tiene forma media rara y no le podés calcular la derivada, no sé. Pero en particular, digamos, uno con el método de la secante se puede ahorrar esto de querer calcular la derivada, ¿sí? El segundo punto, que no es menor, es que el método de la secante utiliza dos condiciones iniciales, ¿sí? A diferencia de iteración de punto fijo y de Newton-Raphson, ¿sí? Y algo que quiero que quede bien claro es que si bien utiliza dos condiciones iniciales, no es uno de los métodos de bracketing. ¿Por qué? Bueno, lo escribí ahí, así que no tiene gracia preguntarles por qué. No es un método de bracketing, de dos condiciones iniciales, no requiero yo que estén de lados distintos de la raíz, ¿sí? Recuerden que tanto para la bisección como para el método de la falsa posición necesito que la raíz me quede en el medio de mis dos condiciones iniciales. En este caso mis dos condiciones iniciales tienen que estar cerca y listo, con eso me alcanza, no hace falta que la raíz esté en el medio. ¿Se entiende? Ahora, hay una consideración inicial que no anoté acá, pero los que tengan medio en claro la clase pasada, Ángel, vos que la viste hace poco, me parece, por ahí me lo vas a poder decir bien, a ver si estoy diciendo una locura o no. Por la idea de este método, si yo por alguna casualidad elijo mis dos condiciones iniciales que estén encerrando a la raíz, este método se convierte automáticamente en el método de la falsa posición, ¿sí? Porque imagínense que yo estoy acá, a ver, en esta función, y elijo una condición inicial en 2 y elijo la otra condición inicial en 1, ¿sí? Lo que estoy haciendo es unir este punto con una recta y voy a buscar dónde esa recta se cruza con el 0. Pero eso es lo que hace el método de la falsa posición. ¿Se entiende? O sea, en las cuentas termina siendo exactamente lo mismo hacer el método de la secante que de la falsa posición, con el único cuidado que para el método de la secante necesito, a ver, que para la falsa posición necesito que haya digamos, que cada uno de mis dos candidatos estén de los dos lados de la raíz, ¿sí? Si los dos candidatos no estuviesen de lados distintos de la raíz, tendría problemas con las cuentas que vimos para falsa posición, porque las hicimos suponiendo que pasaba eso con los triángulos semejantes. Si los dos candidatos están de otro lado, voy a tener problemas con esas cuentas, ¿sí? Puede llegar a andar. La idea es que entiendan que son dos métodos distintos porque uno elige encerrar a la raíz, ¿sí? Y necesitamos saber que la raíz está encerrada ahí, y el otro método, las condiciones iniciales no necesariamente tienen que cerrar a la raíz, de hecho si no las encierran no pasa nada, está todo bien, va a funcionar igual, siempre y cuando la función se comporte bien, ¿no? Digamos, y digamos que va a converger siempre y cuando el Newton-Raphson converja, que no tenemos forma de asegurarlo ahora, pero digamos, me va a ahorrar calcular derivadas. ¿Se entiende esa diferencia entre un método y otro? Sí, sí. Después, si uno lo mira con cuidado, las cuentas son más o menos las mismas. Tendría que ver qué cuenta escribí en Newton-Raphson, pero bastante parecida a esta que está acá. A ver, a esta cuenta, perdón, Newton-Raphson no, digo, el método de la falsa posición. Pero el candidato a solución en falsa posición es parecido a este, con la única diferencia que acá en vez de aparecerme los dos candidatos a raíces, me aparecen los extremos del intervalo A y B, ¿no? Falta un paréntesis acá, ¿no? Bien. ¿Sí? Era eso, lo único que quería que sepan de la secante. Así que sin más, los dejo para que hagan preguntas y si no, vamos a recreo. ¿Quedó alguna pregunta por hacer? No, claramente No. después del recreo vamos a practicar esos métodos, ¿no?
Así es. Creo que sí, ¿no, Javi? No se escucha. Javi está muteado. Sí, quizás hoy no, porque tengo preparadas algunas cosas y no sé si vamos a llegar, pero si no, la clase que viene seguro le dedicamos un rato más. Y siempre las prácticas y las guías. Nada, este tema es bastante importante para esta primera parte, así que vamos a practicar de alguna forma u otra. Hoy llegamos.